empezar nuestra oración, yo me voy a doblar rodilla porque es un gozo inmenso, Padre nuestro, el que por fin, Señor, haya pasado el tiempo en el que tú nos recluiste en casa. Tu palabra dice, guárdate un ratito, entra a tu casa y cierra la puerta y guárdate un ratito. Señor, muchas gracias porque nos guardaste en casa, a los que tuvimos que estar en casa, a los que salieron a trabajar, los guardaste también, Señor, bajo tu gracia y tu misericordia. Es, Señor, bueno dar testimonio delante de ti, que amparaste a tu congregación camino a Dios, camino con Dios camino. Y ninguno de tus hijos, Señor, de esta congregación fueron afectados por este terrible virus llamado coronavirus. Ninguno de nosotros, Señor, ha sufrido esta enfermedad bajo tu gracia y tu misericordia. En algún momento, Señor, señalé que es un milagro de parte tuya, Señor, el que podamos dar testimonio y agradecerte, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, el cuidado con que nos has visto a cada uno de nosotros y de nuestros hijos, los que son nuestra carne, nuestra sangre y nuestros huesos. Padre amoroso, bendito, eterno, santo, santo, santo es tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, venimos con un corazón agradecido, con un corazón gozoso de poder estar de nuevo en familia, guardando las prevenciones y las indicaciones que nos han dado, Señor, las autoridades, pero gozosos de estar en familia delante de ti. Padre, te rogamos, así como nos has cuidado en el hogar de cada uno de nosotros, en el trabajo de cada uno de nosotros, guárdanos también, Señor, en tu casa de oración. Venimos unos presurosos, otros más gozosos, pero todos, Señor, a darte honra y gloria por tu gracia y tu amor demostrada durante todo este tiempo. Te rogamos, Señor, por aquellos que se han sido afectados por este virus, que tu amor también y tu misericordia se manifieste, que escuches la oración de tu pueblo, Señor, y que lleves sanidad a toda esta nación, inclusive, Padre nuestro, a todo el mundo, porque sigue flagelando este virus a muchos. Señor, han muerto en la carne muchos seres humanos, unos que han conocido tu nombre y otros, Señor, que murieron en la carne sin conocerte. Pero, Señor, rogamos, porque aquellos que todavía tienen vida en la carne, que nos des palabra buena, que toque su corazón, y antes que sean llamados a tu presencia, también, Señor, sean sanados tanto en la carne como en el espíritu, para que reciban la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, con un corazón sencillo, con un corazón agradecido. Bendito siempre tu nombre, Señor, en Jesús, tu Hijo amado. Cada uno de nosotros, Señor, estamos aquí para bendecirte y para honrar humildemente, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, tu nombre santo. Gracias, Jesucristo. Hoy también vamos a recordar tu sacrificio, agradecer la salvación que pusiste, Señor, delante de cada uno de nosotros, a través, Señor, de tu sangre. Y gracias, Espíritu Santo, porque sigues sosteniendo corazones, sigues penetrando, Señor, a cada persona hasta el fondo de su ser, para reconocer tu gracia y tu amor, y la bendición y salvación de Jesucristo. Benditos son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, por favor, hemos eliminado el compartir el pan. Solamente tenemos agua ahí, que hay fría y caliente, bueno, fría y al tiempo, en el despachador. Y vamos a pasar inmediatamente a la prédica, para que haya el tiempo suficiente de alimentarnos de la palabra del Señor nuestro Dios. Padre, muchas gracias. Tu amor y tu bendición queda manifiesta, Señor, en cada uno de nosotros.
Ahora, Padre, después de recordar el sacrificio de Jesucristo, anunciar su muerte y proclamar su resurrección, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, derrama ungüento, Señor, ese ungüento, ese aceite de unción en el corazón de cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que habrán de escuchar, Señor, a través del medio electrónico, este mensaje. Padre, lo que deseamos es aprender más de ti. Tú, Señor, quisiste manifestarte de muchas maneras. Ese es tu propósito, Señor, al dejarnos escrito la palabra. El que cada uno podamos conocer cómo eres tú. Lo que tú deseas bendecir a cada uno de nosotros como pueblo, como personas, como naciones y como universo, como mundo entero, Señor. Y tu voluntad, Señor, es que ninguno de nosotros se pierda, así nos lo hizo saber Jesucristo. Por eso, Señor, es que te rogamos que abras nuestros ojos, que, Señor, que nos permitas oír atentamente lo que tú hoy preparaste, Señor, a través de tu humilde siervo. Que tu palabra, Señor, como nos declara la Escritura, penetre corazones, penetre tuétanos como espada de doble filo hasta el fondo de nuestro ser, de tal manera que podamos discernir y entender tu palabra, para que, Señor, entendiéndote, aceptemos, Señor, tus enseñanzas y las pongamos, sobre todo, Señor, cada uno de nosotros, por práctica cotidiana. Señor, pues siendo un reflejo de Jesucristo, buscando el ser cada uno de nosotros un reflejo de Jesucristo, podremos, Señor, llegar a agradarte. En el nombre de Cristo, bendito eres, Señor. Gracias, Padre nuestro. Amén. Muy bien, la palabra de hoy se titula precisamente Palabra de Dios, verdad eterna, absoluta. Quizá usted, cuando empezó a escuchar de Dios, o quizá usted empezó a leer la Biblia, a más de uno de nosotros nos asaltó la duda: ¿en verdad la Escritura es palabra de Dios? ¿Puedo confiar en que lo que leo realmente viene de Dios? La Biblia misma afirma más de 2000 veces en el Antiguo Testamento que lo escrito es palabra de Dios. Desde el principio de la Escritura, en el primer libro, en el libro de Génesis, da testimonio la Escritura de que es palabra de Dios, es su obra, es su creación. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3. Dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con una sola palabra del Señor, nuestro Dios, fueron creados durante 6 días todo este universo que hoy el hombre humano ha llegado a conocer, aún fuera de este planeta llamado Tierra. Pero la Escritura nos dice que por la palabra de Dios fue. Para entenderlo mejor, vamos al Salmo 19, por favor. Salmo 19. Vamos a leer primero el capítulo 1. Para los que no traen su Biblia, está en la pantalla, por favor. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El mismo universo da testimonio y nos revela claro y consecuente el poder de Dios. El cielo y el firmamento, la tierra, dan cuenta de su creador, como dice en Génesis 1:1.
En el principio dice el libro de Génesis 1:1, voy a regresar porque lo cerré. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo dice en una forma clara, sencilla, para que no estemos rebuscando. Sin embargo, el ser humano, la semana pasada hablamos sobre el hombre del mundo, el hombre natural, no acepta con un corazón simple y sencillo lo que está escrito. Inclusive el Señor Jesucristo nos invita a ser como niños. Nos dice que si no somos como niños, no podremos entrar en el reino de Dios. Porque los niños son de Dios. Jesucristo también nos declara, en algún momento había una multitud muy grande de niños y los papás querían acercar a los niños a Jesús para que Jesús los bendijera y los discípulos trataron de impedir. Al notar esto, Jesucristo les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que la resistencia del hombre natural, que como enseñamos la vez anterior, es el que continuamente está en contra, rechazando y resistiendo la palabra de Dios, es el que no acepta estas palabras sencillas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el versículo 4 del Salmo 19 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. El mensaje de Dios y su gloria se extiende hasta el último rincón de la creación, pero el ser humano natural, el hombre natural, se opone a esta revelación y la resiste en forma persistente, declarando la creación inclusive como una casualidad. Todos hemos conocido la versión de la ciencia humana de cómo fue que existe este universo. Una obra de la casualidad. Hubo una gran explosión y muy casualmente todo fue hecho perfecto, porque la creación de Dios es perfecta. Nosotros mismos fuimos creados perfectos. Ahí es cuando podemos empezar a entender, si usted todavía no lo ha meditado o entendido, por qué Jesús declara que Satán es el ladrón y el mentiroso. Porque a través de la mentira provocó la desobediencia de Eva y de Adán. Pero no solamente provocó la desobediencia, sino también nos robó como hijos de Dios. Fuimos excluidos de la comunión con Dios. Cuando usted lee el libro de Génesis, conoce que Jesús, a través del Padre, en comunión con el Padre, nos creó. Ya una vez también dimos una prédica sobre esto, pero vamos a recordarlo porque es importante. Dios, para cada día, tuvo una obra y la ordenó, es decir, habló y se hizo. Y cuando hubo creado todo este universo, descansó. Pero al hombre no ordenó que fuera creado. Al ser humano Él lo creó con sus manos, porque dice que tomó del barro de la tierra y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con sus manos Él nos creó como seres humanos y nos dio aliento de vida. Así que nosotros mismos deberíamos de ser el testimonio, como hace un rato oramos, ser un reflejo de Jesucristo para volver a agradar a Dios. También en esta ocasión dijimos, si meditamos sobre que Él nos creó, somos obra de sus manos,
quizá podamos entender un poquito el inmenso amor que sobrepasa todo entendimiento humano que Dios tiene por cada uno de nosotros. Porque de tal manera, dice mi hermano Pablo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores. Y dice mi hermano Pablo, de los cuales yo soy el primero. Así que para que volviésemos a tener comunión con Dios, era necesario que se pagara un precio. El Señor le dijo a Adán y a Eva, todo es de ustedes, de todo pueden comer, ustedes se van a enseñorear sobre toda mi creación, son dueños de toda mi creación, como príncipes, como hijos. Nos dio inmediatamente una dote que no meditamos y no entendemos. Como dignos hijos de Dios, no nos dejó desamparados ni desarrapados. Nos dio todo un territorio y un reino, porque por eso conocemos a la creación menor como reino animal. Ese reino lo dio el Señor para que nosotros fuésemos los señores de ese reino. Pero fuimos arrebatados, nos robó ese reino Satán. Y como Satán es el que destruye, por eso nos ha enseñado a no cuidar, porque el Señor nos dio este reino para cuidarlo. Y Satán nos ha enseñado a destruirlo. Y no solamente el reino animal, estamos destruyendo la vida humana, el amor hacia el prójimo, en una decadencia que cada vez es peor y que también hemos predicado que está llegando al colmo. La maldad y la perversidad del hombre está llegando a los límites que Dios puede permitir. Es importante que meditemos sobre esto y sobre las señales que vemos. Porque si bien es cierto que los apóstoles esperaban el regreso de Jesucristo en su mismo tiempo durante su vida terrena y la ansiaban, cuando nosotros meditamos sobre lo que pasa en el mundo, doy testimonio de que mi hijo Víctor nada más tiene un hijo. Lo conocen a mi nieto Víctor. Y no quiere tener más hijos. Y cuando le inquirí sobre eso me dijo, ¿para qué traemos más hijos a este mundo en desastre? Yo le di testimonio y le dije, mira, recuerda a Moisés. Cuando nació Moisés había una sentencia de muerte para los niños hebreos. Si Moisés no hubiera sido preservado por su mamá, escondido durante un tiempo, y cuando ya no lo pudo esconder, hizo este canasto que conocemos como Moisés para ponerlo en el río Nilo, y se guardó y se cuidó de que la corriente lo llevara hacia donde estaban los baños de la hija de Faraón. Si Moisés no hubiera nacido y lo hubiera preservado su mamá, y hubiera buscado la misericordia de Dios que encontró a través de la hija de Faraón, no se hubiera levantado ese gran profeta que es Moisés. No está en sus manos determinar si el mundo va a continuar en bendición o en maldad. Porque a cada uno de nosotros, por eso es importante leer la Escritura, porque Dios promete protección. Cada uno de nosotros ha sido protegido, y no solamente nosotros como fieles de Dios, aún aquellos que son nuestras familias y que no han conocido de Dios y no le quieren aceptar, también han sido bendecidos y alcanzados por la gracia y misericordia de Dios. Porque tristemente yo he tenido conocimiento en otras congregaciones que ha habido fallecidos por esta causa, de este virus último. Y aquí no podemos reconocer con un corazón simple la protección de Dios. Estamos en una delegación que es la de más alta peligrosidad por contaminación, porque no usamos la mascarilla que hoy traemos, porque somos desobedientes
decidimos dejar de congregarnos, tuve una conversación con mi hermano Aarón, el pastor que alguna vez vino a dar también palabra. Y nosotros, yo creo que él 2 semanas más tarde también dejó de congregarse, pero todavía se congregó. Y sí me preguntó, aunque no terminamos la conversación, porque después llegaron otras personas, me dijo, ¿por qué mi hermano decidió no congregarse? Le dije, primero, tenemos personas adultas mayores con otro tipo de enfermedades en nuestra congregación que hacen más peligroso el continuar congregándonos. Son más susceptibles, incluido yo mismo. Segundo, el Señor dice, no me tientes. Si bien es cierto que somos cristianos, no tentarás al Señor tu Dios. Porque también nos dice que hay que obedecer a nuestras autoridades. Así que tomamos la decisión en la disciplina que la misma Escritura nos enseña, de acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias, y además teníamos el testimonio a través de los televisores de tantos muertos ya en Europa. Para cuando nosotros tomamos la precaución de empezar a usar tapabocas, a eliminar las congregaciones numerosas, por cines, por teatros, conciertos, etcétera, cultos religiosos. Ya en Europa teníamos el conocimiento de muchas muertes. Así que debemos de acatar lo que nuestros ojos inclusive ven. Hubo mucha resistencia también, mucha incredulidad, no es verdad, esto no existe, es un invento, no sé cuál. La triste realidad es que ha traído muchas muertes y también tristemente va a continuar durante un tiempo. Pero nosotros tenemos esa protección que Dios nos declara en su Escritura. No temáis, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin. A donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y más tarde declara mi hermano Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero dudamos una y otra vez, porque entra esa parte del hombre natural que muchas veces, en más de uno de nosotros, no hemos podido erradicar. Si bien tomamos precauciones, no tenemos miedo. Alguna vez también hubo una prédica sobre ese tema. No le tememos a este virus. No es el temor lo que ha provocado el que estemos confinados. Es la obediencia. Porque también Dios nos pide que seamos obedientes. Y maravillosamente, milagrosamente, insisto, porque es un milagro, mi hermano. Quizá usted no lo reconozca así, pero es un milagro el que ninguno, aunque seamos una pequeña congregación, pequeña manada, dice también la Escritura. No temáis, pequeña manada. Somos eso, una pequeña manada de Dios, pero bien protegidos en el hueco de su mano, bajo sus alas. Como Jesús también declara, cuando llegó al Monte de los Olivos, unos días antes de que empezara su último tiempo en medio de nosotros, la última semana, se paró en lo alto del Monte de los Olivos y miró a Jerusalén y lloró, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, porque él ya sabía que moriría también como profeta en Jerusalén. Yo lo único que quería, dice Jesús, es como la gallina llama a sus polluelos para cubrirlos bajo sus alas. En esa seguridad que la gallina proporciona a sus polluelos, así Dios nos protege. Y si vamos conociendo la Escritura, sabemos que pase lo que pase. Mis hermanos, ya dimos también una prédica donde decimos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pasamos consecuencias provocadas por la maldad del mundo, también es cierto.
pero Dios nos tiene el hueco de su mano. Abre mares para que pasemos. Nos cubre en lluvias torrenciales. Las lluvias, mis hermanos, podemos identificarlas como los graves problemas por los que todos pasamos. Usted ha pasado dificultades en este tiempo seguramente. Más de una persona perdió trabajo en un matrimonio. Se están viendo limitados o se vieron limitados sus ingresos. Pero mi hermano, usted se sienta a la mesa y hay pan. Porque Dios provee y Dios extiende. Aunque está limitado su ingreso, Dios extiende la capacidad de compra con ese ingreso limitado. Y habrá decisiones que se toman difíciles, pero recuerde algo, ponga todo en manos de Dios. Cuando todo propósito, como siempre también hemos enseñado, todo propósito, toda intención, todo problema, toda enfermedad, todo sueño, en manos de Dios. Vamos a seguir leyendo para que aprendamos. Así que en el 7 dice así, estoy todavía en el Salmo 19 y voy a leer el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Voy a ir al 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y luego voy al 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Así que mi hermano David aquí nos enseña cómo él ora, cómo él platica con el Señor y cómo expone delante del Señor lo que siente su corazón. Por eso también hemos dicho muchas veces, el orar, mi hermano, mi hermana, no es repetir una oración, incluido el Padre Nuestro. No es repetirlo una y otra vez, una y otra vez. Si bien es correcto orar y declarar el Padre Nuestro delante de Dios, porque es la única oración que fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo, el orar a Dios es conversar como lo hacía mi hermano David. Por eso el Señor Jesucristo es en su línea de sangre terrena, descendiente de David. Y por eso el Señor, nuestro Dios y Padre, declaró, ninguno de mis siervos con el corazón de David. Porque David declaraba y desdoblaba su corazón en cada oración, en cada conversación con el Padre. Así que estos versículos nos revelan la divinidad del Creador, el precepto, es decir, la enseñanza. Este libro es el manual correcto para alabar y para dar culto, honra y honor al Dios Todopoderoso. La ley de Jehová, dice en el 7, es perfecta. Y la ley de Dios es este libro que el Señor se esforzó por dejarnos al alcance de cada uno de nosotros. Hemos dicho más de una vez, Abraham no tenía un libro en el cual apoyarse para conocer de Dios. Si bien había templos paganos y conoció Abraham de dioses paganos, cuando escuchó la palabra de Dios, cuando tenía 70 años, yo tengo ahora 65 años, todavía me faltan 5 años para tener la edad de que Abraham escuchó la voz de Dios. Y se estremeció como un niño ante la voz de Dios. Es impresionante cuando meditamos sobre eso. A sus 70 años, Abraham escuchó la voz de Dios. ¿Cómo será de portentosa, maravillosa, impresionante, temible la voz de Dios? Que Abraham se doblegó
y obedeció. Y desde allí no se apartó de su obediencia y de su confianza en Dios, a tal grado que Dios le llamó amigo. Tanta fue la comunión de Abraham con el Señor, que el Señor le dio el título de amigo. Y conocemos que por la fe de Abraham fue llamado justo. Y por eso también hemos enseñado, nosotros podemos reclamar ser linaje de Abraham, porque creemos en Dios y tenemos fe en Dios. Y todavía la reforzamos más cuando Jesús le dice a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Y ya hemos declarado aquí, nosotros somos de esos dichosos, porque no hemos escuchado la voz de Dios tronante y sonante como la escuchó Abraham. Ni hemos visto a Jesucristo resucitado, ni hemos sido ese Tomás al que Jesús invitó y le dijo, ven y mete tu mano en mi llaga y mira las huellas en mis manos, las perforaciones en mis manos. Y entonces Tomás es cuando dice, Señor, Señor, y es cuando Jesús le contesta, me llamas Señor, Tomás, porque me ves, porque me veis ahora. Dichosos los que creen sin haber visto. Solamente leyendo, porque el Señor le mandó a Moisés que escribiese. Tenemos 3.500 años de escritura, pero se escribió en aproximadamente 1000 años. Moisés empezó a escribir la escritura aproximadamente en el 1450, entre el 1450 y 1500 años antes de Cristo. Desde luego que Moisés no fue testigo del primer día en que el Señor creó los cielos y la tierra. Y tampoco fue testigo de que el Señor dijo que se haga y se hizo. Pero es la revelación más simple y más directa de cómo fue creado este universo y para qué fue creado. Porque la Biblia nos da testimonio de lo que es Dios, de la mente de Dios, del propósito de Dios, y también nos revela en qué situación estamos como humanos. Pero no queremos creer, no queremos entender o no queremos leer. No queremos enterarnos. Queremos saber de Dios, pero no nos esforzamos por leer la palabra. La empezamos a leer y nos da flojera. O nos interesa mejor ver otra cosa. Si el Señor no prohíbe que usted lea un libro de una novela de amor o de drama, pero le pide un tiempo para que usted conozca el propósito de que Dios haya dejado este libro escrito y que lo haya dictado a través de sus profetas, de sus siervos, fue para precisamente lo pudiésemos conocer, porque Él mismo declara que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así que la palabra de Dios es perfecta, a usted le parezca o no, la crea o no, porque dice mismo el Señor, el cielo pasará, este mundo va a pasar y la tierra va a pasar, pero su palabra permanece. Porque si bien muchos de nosotros no permaneceremos más en este mundo, estaremos en el reino de Dios. Otros continuarán en la nueva tierra que será creada, también será diferente. Será una tierra donde no haya ya más maldad. Y cuando pasemos a ese nivel de estar en el reino de Dios, tendremos también un trabajo para servir a Dios. Por eso esto es un entrenamiento y ninguno de nosotros lo entendemos así. La bendición del matrimonio es un entrenamiento para amar a Dios. Lo hemos dicho más de una vez. Llegamos a amar al esposo, llegamos a amar a la esposa, de tal forma que no nos hubiéramos imaginado. ¿Cómo es que llegamos a amar tanto a una mujer que ni conocíamos? Y también hemos dicho, cuando la conocimos nos cayó mal, ¿no? Ay, qué muchacha tan, o qué mujer tan
vanidoso, tan presumida, presunciosa. Qué mal me cae. Algunas dijeron del varón, qué mal me cae. Ay, qué feo. Yo casarme con ese señor tan feo, o ese muchacho tan feo, no. Y sin embargo, llegamos al matrimonio y llegamos a amar tanto a una mujer, y la mujer llega a amar tanto al varón, que por eso somos una sola carne, como dice la palabra. Y Dios quiere que seamos una sola carne con Él, que seamos uno solo. Eso es maravilloso. No lo podemos comprender en nuestra mente limitada, también es cierto. Pero Dios dice que seamos uno con Él. Jesús mismo le dice al Padre, así como tú y yo, Padre, somos uno, quiero que los que me diste sean uno conmigo, para que seamos uno contigo. Qué invitación tan maravillosa, qué petición de Jesús al Padre, para que seamos uno solo con Él. Así que las palabras de Jehová son perfectas, que convierten el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La verdadera sabiduría, lo hemos dicho una y otra vez, viene de Dios. La sabiduría humana es mentirosa, presume de todo. En la mañana venía recordando, camino acá, teníamos un planeta que ya no hay, pero durante mucho tiempo la ciencia humana y aseguró y afirmó el planeta Plutón, ¿no? Y después resulta que es una estrella, pero durante mucho tiempo lo afirmó, porque la ciencia humana es así, vanidosa, afirma lo que realmente no conoce, lo da por un hecho. Las cosas que no puede comprobar dice que no son reales. Y Dios utiliza esa misma ciencia humana para mostrarnos la verdad de su palabra. Hemos dicho aquí, qué bueno que hoy el hombre puede hacer que una mujer virgen, sin tener contacto con un varón, pueda concebir a través de la inseminación artificial. Pero durante mucho tiempo la ciencia humana dijo de María no es verdad, lo que dice la Escritura respecto a María no es verdad. No pudo concebir sin tener una unión carnal. Hoy se hace con mucha facilidad y entonces ya ni mencionan este tema la ciencia humana. Cuando hablamos de que oramos a Dios y Dios le escucha en el momento a usted en forma individual, en el momento de su aflicción, en el momento de la necesidad de usted, cuando clama a Dios, Dios le está escuchando a usted al mismo tiempo que escucha a millones de personas en el mundo. Y cuando no había esta tecnología, muchos de nosotros, inclusive cristianos, decimos, ¿cómo es posible que nos escuche el Señor en el momento en que clamamos a Él? En la necesidad misma en que otros millones de personas también tienen una necesidad, aunque sea diferente, y el Señor escucha a cada uno. Y dijimos un día, a través del cel, hoy podemos entenderlo mejor. Entramos a Google y le preguntamos al mismo tiempo muchas personas de diferentes temas y contesta. Millones de preguntas hay en el Google de lo que usted necesite saber. De bibliotecas famosas como el Louvre, le contestan. Las bibliotecas del Vaticano, de lugares arqueológicos, lo que usted quiera saber. Lo pregunta en el Google y le contesta inmediato. ¡Qué capacidad! Hecha por el ser humano. Y dudamos de que Dios puede escucharle a usted en el momento de su necesidad. Seguimos dudando porque no conocemos la capacidad de Dios. Porque no queremos entenderla o aceptarla en forma sencilla. Si Dios dice que es así, así es. Pero siempre nos asalta eso que nos queda. Esa duda que sembró Satán desde el principio en nosotros. Por eso le dijo a Eva, no es cierto que vas a morir si comes del pan. Sembró la duda primero. Primero con mentira, que no puedes comer de nada del huerto. No, sí puedo comer, le contestaba. De todo el huerto puedo comer menos de ese árbol. ¿Y por qué no puedes comer de ese árbol? Porque dice Dios que si como de ese árbol ese día muero. No es cierto, Eva. Dios te está mintiendo. Dios bien sabe que si comes de ese árbol,
entonces vas a ser como Dios. Y eso continúa en el ser humano, queremos ser como Dios. No necesitamos de Dios, dijo Eva. Pues si soy como Dios, ya no necesito de Dios. Voy a ser como Él, me voy a hablar de tú con Dios, quizá pensó. Y lo único que provocó fue la consecuencia que seguimos viviendo. Por eso es importante entender y aceptar a Jesucristo. Porque hay muchos profetas, muchos siervos de Dios que podemos admirar en su comportamiento, en su obediencia hacia Dios. Pero de ninguno de ellos hemos declarado aquí, porque así lo dice la Escritura. A ninguno de ellos se oyó una voz del cielo que dijera: este es mi Hijo amado en el que tengo contento. Solamente en Jesús. Y además añadió: a Él escuchen. Por eso le dice a los fariseos: ustedes reclaman ser hijos de Abraham, pero son hijos del diablo, porque Abraham quiso ver con sus ojos este día y no lo vio. La presencia de Dios en medio de nosotros, y no lo vio. Y ustedes no solamente lo ven, me rechazan y quieren matarme. Pero nosotros seguimos con un corazón rebelde, no entendiendo lo que Dios nos revela. En el 9 nos vuelve a decir: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temer a Jehová no es el temerle y no querer acercarnos a Él. Debemos de entender, y lo hemos enseñado, el temor a Jehová es desobedecerlo y pagar las consecuencias de la desobediencia. Ese debe de ser nuestro temor. Por eso aquí hemos enseñado, aquí no prohibimos nada, mi hermano. Ninguno de ustedes puede decirme que se le prohibió algo aquí o se le ha prohibido algo aquí. Aquí le enseñamos: Dios no quiere que usted haga esto, y usted decide. Por temor a Dios, usted empieza a dejar de hacer lo que va conociendo que a Dios no le gusta, que a Dios le desagrada o que a Dios le ofende. Y entonces usted, por ese temor a Dios, de que seamos dejados en el lago de fuego para siempre, y que entendamos que existe, y que entendamos que esto va a cumplirse, porque Dios no es mentiroso. Y si nos dice que va a haber juicio para salvación, y si nos dice que va a haber juicio para condenación, así como anhelamos estar en el reino de Dios, también debemos de temer estar en el lago de fuego. Porque aunque estemos en la palabra, el Señor dice, Jesús nos revela: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. Porque aunque hayamos conocido de Dios y no obedecemos, aunque hayamos aceptado a Jesucristo, pero no obedecemos los mandamientos de Dios y los ponemos por obra, no tendremos la salvación cuando llegue el momento. Y el momento puede llegar en cualquier instante, ahora. Por eso decíamos, los apóstoles anhelaban el regreso de Jesucristo, lo extrañaban de tal forma que ya querían que Jesús regresara. No, Jesús mismo le dice a sus discípulos: no estéis tristes, porque si me voy es para preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Así que el Señor nos promete una y otra vez bendiciones maravillosas, y el anhelo de Dios de compartirla con nosotros, como sus hijos. Usted comparte con sus hijos lo que tiene porque les ama. De otra manera no lo haríamos. Y tristemente hoy hay muchas cosas que papás y mamás ya no quieren compartir con los hijos, porque estamos llegando al colmo del desamor, al colmo de la desobediencia. Así que los mandamientos de Jehová son rectos,
Y si aceptamos, no, no es cierto, estoy leyendo el 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos, nos parezcan o no. En el 11, tu siervo, dice David, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Usted ha sido amonestado por Dios? Más de una vez. Desde luego. ¿Los ha desechado o los ha guardado? Esa sería la pregunta. Desecho la amonestación de mi Señor, porque, ay, esto no es para mí. ¿Cuántas veces usted ha leído algo que le cala? Pero dice, no, esto no es para mí. Las bendiciones sí, las quiero todas. Pero las amonestaciones, no, esas no. En la desobediencia, mi hermano, mi hermana, viene el distanciamiento. En la mañana decía que noto que cada vez participamos menos en la oración en el ministerio de mi hermana Carmelita, que hoy no vino. ¿Usted cree que no desanima? Lástima que no está mi hermana Carmelita, porque me hubiera gustado preguntarle hoy. Me hubiera gustado preguntarle, ¿qué experimentas en tu corazón? Porque es lo mismo que yo experimento. Pero no debemos dejarnos entristecer. Porque mire, si no hubiera ninguno aquí hoy, estaría mi Señor. Aquí he venido, los que han visto los videos que mandamos de prédicas, allí. Ahí lo hago para que se vea la pantalla y vean la escritura. Estoy yo solo, con el ingeniero, porque no venía mi hermana Sami ni mi hermano Javier. Con el ingeniero, Oli y a veces Nati, que está limpiando, que está cuidando el edificio. Pero sé que está mi Señor. No estoy solo, usted nunca está solo. Y menos cuando está alabando, cuando está hablando del Señor. Él está en usted. Por eso decimos, los predicadores no hablamos por nosotros. Y el predicador que usa y combina las cosas humanas con las cosas de Dios, no está hablando verdad. Porque la verdad es absoluta, ya lo dijimos al principio. La palabra de Dios es verdad eterna, absoluta. No necesita mezclarse con nada. Se basta simple para enseñar, para amonestar, para edificar, para alentar, para dar aliento, para dar sabiduría, entendimiento, guía, camino. No necesita de mezclarse con las cosas del mundo, con las filosofías. Por eso las filosofías son otra cosa. Y lo dijimos la semana pasada o antepasada. En el 14. Sean gratos los dichos de mi boca, dice mi hermano David. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Debemos de orar así como mi hermano David. Cuando desenvuelve usted su corazón, Dios lo sabe, que está hablando con verdad. Por eso mi hermano David dice, y además, mi Señor, que mis dichos, mi hablar contigo sea grato delante de ti. Pues tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Pasarán muchas cosas difíciles, pues desde luego. Jesús mismo nos lo advierte, nos dice, en el mundo encontraréis aflicción. Pero no teman, yo he vencido al mundo, no la de la clara. Así que muchas veces nos queremos dar por vencidos por lo que sucede. Ay, ya no puedo más, es que ya no puedo más. Si usted nunca ha podido, mi hermano, mi hermana, aunque haya tenido juventud, y hoy ya no la tenga en mi caso. Sí, yo declaré hace poco por una decisión que tomé. Dije, bueno, es que dice el refrán que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Entonces, hay decisiones que tomamos también en la necesidad de nuestros tiempos. No, pero que no se confunda que sea por temor o miedo a las circunstancias del mundo. No. No, sigo confiando en Dios. Y yo opino hoy, como testimonio propio, que confío más en mi Señor hoy que cuando fui más joven. Pero son diferentes las circunstancias. Por eso la palabra de Dios es tan maravillosa. Porque se aplica
Una sola palabra se aplica para todos, en diferente forma. Como nos dice el Señor, yo soy el tronco, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y cada pámpano crece de manera diferente y tiene diferentes frutos. Una rama tiene muchos frutos y otra tiene menos. Una que son menos torcida y otra que son más derechita. En fin, porque la palabra de Dios se aplica. Por eso dice, mi palabra es eterna, mi palabra no cambia. Es santa, perfecta. Sean los dichos de mi boca. Así que el salmista pide gracia y enseñanza al preguntarse ante el altar, cuando venimos aquí ante el altar, con oración de labios y corazón, genuinos y humildes delante de Dios. Qué hermoso. Si su corazón es transparente delante de Dios, los dichos de sus labios son genuinos y agradan a Dios. Por eso no mienta, mi hermano, mi hermana. No finja delante de Dios. Dios no puede ser burlado, también nos lo dice la Escritura. No pienses, varón, que Dios puede ser burlado. Ájale, y una sentencia que muchos de nosotros no queremos pagar. Cosechas lo que siembras. Y muchas veces nosotros sembramos cosas terribles que no queremos reconocer. Ay, yo no sé por qué mis hijos esto, yo no sé por qué me tratan así, yo no sé por qué, porque nos creemos muy buenos. Pero Dios no puede ser burlado. Pero Dios sí perdona. Eso es de lo que nos debemos agarrar. Puede ser que mis actos no sean perdonados por las personas a los que dañé, a pesar de que haya ido a pedir perdón. Pero Dios sí perdona. Dios siempre está dispuesto a perdonar el corazón afligido, el corazón contrito, el corazón entregado. Y perdona para una razón importantísima, para que sea renovado. Para que usted sea renovado y renovada, tiene que pedir perdón. El arrepentimiento, que también en estos meses de confinamiento enseñamos, el arrepentimiento que renueva el corazón, el arrepentimiento que refresca el espíritu. Ay, ¿cuántos de nosotros lo necesitamos y no lo hacemos? Algunos por falta de conocimiento. Por eso escuche atentamente, abra sus ojos y sus oídos. Vamos al libro de Proverbios 35:6. Libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5 y 6. Aquí nos dice nuestro hermano Salomón, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es limpia. En la palabra de Dios no hay error, no hay mentira, no hay engaño. Es transparente, es santa. Por eso decía hace un momento, no necesitamos añadirle cosas del mundo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es basta, es suficiente. No necesita contaminarse con las cosas del mundo. ¿Cuántas veces aquí hemos dicho, mi hermano, mi hermana, si usted deja de venir a esta congregación y es su decisión, a nadie obligamos? Pero donde vaya a reunirse, tenga mucha atención, ¿qué aprende? ¿Qué le enseñan? Que sea basado en Escritura, porque todo pensamiento humano es erróneo, por sabio que sea la persona. Puede tener mucho carisma un predicador, cualquier pastor, muchos tienen mucho carisma, facilidad de palabra, tienen el don de gracia, caen bien a las personas, son simpáticos, pero no enseñan la verdad. Estamos en el tiempo, mis hermanos, en que muchas iglesias no enseñan la verdad. Muchos pastores se han levantado con gran éxito, con congregaciones multitudinarias, pero no enseñan la verdad. Están permitiendo actos que Dios no permite.
En iglesias cristianas se casa igual que en iglesias de otras religiones a parejas entre varones y entre mujeres. Y se les da bendición. Eso es una aberración. Pero la popularidad y el permanecer con esas congregaciones grandes, la Escritura no lo advertía, no lo advierte. Se levantarán falsos profetas que engañarán a muchos, inclusive, si es posible, dice Jesús, a los escogidos. Atentos, mis hermanos, siempre los ojos muy abiertos y los oídos también. Así que la palabra de Dios no debe mezclarse con filosofías e ideas humanas que son doctrinas engañosas. Vamos al libro de Colosenses 2:8. Perdón, mis hermanos. 2, capítulo 8. Capítulo 2, versículo 8. Dice mi hermano Pablo en su carta a los Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Decíamos también, muchas veces hemos dicho, Satán continúa con las mismas mentiras, con los mismos engaños, utilizando estas atracciones que nos parecen muy interesantes, utilizando la sabiduría humana, las filosofías griegas, que continúan en nuestro tiempo siendo muy importantes para el desarrollo humano, pero no son las de Dios. Porque las filosofías griegas, Sócrates, Hipócrates y muchos de estos grandes pensadores, ensalzan o exaltan al hombre y sus muchos dioses. Son filosofías engañosas porque Dios hay uno solo. Un Dios verdadero es uno solo. Hay muchos santos y muchas imágenes y muchas pinturas de santos, etcétera, y de santas, pero ni ven ni oyen. Pero muchos siguen engañados. Por eso es importante su papel como hijo de Dios. Por eso usted sabe que como hijo de Dios tiene que predicar a Jesucristo, su salvación y al Dios único y verdadero como nuestro Padre. Padre de Jesucristo y Padre nuestro. Y usted, yo creo que ya conoce que es responsabilidad de usted como hijo de Dios anunciar el reino. Porque dice Jesús, así como tú me enviaste a mí, le dice al Padre, así yo los envío ahora a ellos. Cada uno de nosotros es un enviado de Jesús. En algún momento alguien me dijo, es que ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Bueno, dice la Escritura que llegará el tiempo en que en medio de nosotros se levantarán profetas. Ahora, debemos de entender el apóstol del tiempo de las Escrituras y el apóstol de hoy. Porque el apóstol del tiempo de las Escrituras enseñó con autoridad y escribió los libros que tenemos hoy, como nuestra guía. Ya no se le añade, usted debe de entender, la Biblia ya está cerrada, ya ni se le quita ni se le añade un otro libro. Está completa desde el Génesis, que es el principio, hasta el Apocalipsis, que es la revelación de los últimos tiempos. Así que ya no cabe un otro libro más. Podrán escribir muchos predicadores que son con el don, que tienen el don de escribir y de enseñar, sí puede ser. Pero no se va a añadir a la Escritura ningún otro libro. Así que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. La verdad de Dios es totalmente suficiente para traer paz, confianza y esperanza en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de carne. No añadas nada, mi hermana, mi hermano. Si no nos acordamos, mejor vayamos a la cita, para que no caigamos en dar un testimonio equivocado o poner palabras de Dios
en nuestros labios sin ser las correctas. No debemos añadir. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 4:2. Desde el tiempo de Moisés, el Señor nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. A Moisés mismo, como su profeta, como su primer escriba, dice: no añadas y no disminuyas. De lo que yo te estoy ordenando, escribe fielmente. No añadas. Y Jesús más tarde, cuando está en medio de nosotros, nos dice: porque ni una tilde, ni una coma dejará de cumplirse de lo que está escrito. No hay forma de que el hombre pueda evitar lo que Dios ha ordenado y lo que Dios ha dicho que va a suceder. Inequívocamente, mi hermano, no erre, no se equivoque. La palabra de Dios se va a cumplir en forma fiel. Le guste a usted, le parezca o no, porque Él es soberano. Así que al primer escriba, a Moisés, le dice: no añadas y no quites. Y cuando termina el libro Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice mi hermano Juan, cuando está por ya dar las últimas palabras a su libro, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Para que usted tenga muy presente. Decíamos hace un momento, Jesús nos advierte: no todo el que me dice Señor, Señor, cuando se presente delante de mí, tendrá entrada al reino de mi Padre. Si usted añade, si usted quita, si usted miente, si a usted le parece que porque su forma de pensar es adecuada y quiere enseñar como su forma de pensar, acuérdese, no añada, no quite. El peligro es que su nombre sea borrado del libro de la vida y usted no participe en la santa ciudad, en el reino de Dios. Vamos a primera de Tesalonicenses 2:13. Dice mi hermano, también escribe la carta a los tesalonicenses, mi hermano Pablo: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué es tan importante mi hermano Pablo? Mi hermano Pablo escribió las cartas, las muchas cartas, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, en fin, las escribió ya estando escritos los evangelios, ¿o no? ¿En qué tiempo las escribió? ¿Qué fue primero, los evangelios o las cartas de Pablo? Se los digo, mi hermano, mi hermana, para que tomen nota, es importante. Primero escribió mi hermano Pablo las cartas y después fueron escritos los evangelios. Así que esta sabiduría de Pablo viene de dos fuentes. Una, fue fariseo de fariseos, a los pies de un maestro fariseo llamado Gamaliel, muy famoso en su tiempo.
Y dice Pablo, yo estudié, cuando se defiende en uno de sus juicios, dice, yo soy fariseo de fariseos. Estudié a los pies de Gamaliel, aprendí a los pies de Gamaliel y sabían muy bien los fariseos de qué hablaba Pablo. Así que Pablo conocía mucho de Antiguo Testamento. Y escribe toda esta maravilla, todas estas revelaciones que nosotros hoy todavía seguimos estudiando. No solamente del conocimiento que adquirió de la Escritura, del Antiguo Testamento, sino de la revelación del Espíritu Santo. Conversó con Pedro, iba a querer pasarme para allá, pero no puedo, no debo. Conversó con Pedro, seguro, conversó con Juan y con Santiago y con los demás apóstoles, desde luego. Inclusive tuvo fricciones con los apóstoles, con los discípulos de Dios. Pero toda esta autoridad que vemos, cuando leemos y encontramos esta sabiduría de Pablo, solamente viene de Dios, mi hermano. Él mismo declara en algunas veces, esto es palabra de Dios y esta es una opinión mía. Y la escribo porque creo que también tengo autoridad, pero lo aclara. Muchos predicadores actuales ponen sus pareceres sin aclarar, esta es mi opinión, mi humilde opinión. Lo dan como una palabra dictada también por Dios y con la flojera de que tenemos de no leer. Decía mi hermano Aarón el día que vino, fíjese que a mí no me gusta tanto que se ponga la escritura en la pantalla, porque provoca que no tengamos el libro, provoca que no nos instruyamos directamente del libro y que seamos neófitos para luego encontrar una escritura, no sabemos. Abra su Biblia en tal libro y no sabe usted en dónde está. A mí particularmente me gusta que esté allí porque usted la lee directo. No es algo que inventamos. A lo mejor yo cuando estoy leyendo me cuatrapeo, primero porque ya no veo bien y segundo porque ahora con esta máscara de repente brilla la escritura y no la veo bien. Pero, mi hermano, a donde quiera que vaya, si alguna vez ya no está en medio de nosotros, coteje su escritura para que no sea engañado. Atienda la advertencia de Jesús. Aún engañarán a muchos, aún a los escogidos. Vamos al libro. ¿Ya leí Tesalonicenses 2:13? Sí. Ok. Entonces, lo que nos da la palabra de Dios. Y tome nota porque es muy importante. La palabra de Dios nos da salvación, enseñanza, adiestramiento, guía, consejo, restauración, advertencia y recompensa, nutrición, juicio, santificación, liberación, enriquecimiento, protección, fortalecimiento, sabiduría, regocijo, prosperidad, santidad. Amén. Y todavía hay más que revela la palabra. Esto debería de sernos suficiente lo que acabo de mencionar, pero todavía nos da más la palabra, dependiendo del corazón y la entrega de cada uno de nosotros, porque la verdadera sabiduría viene de Dios. Si Salomón, ya lo hemos estudiado, Salomón fue muy sabio, fue porque Dios le dio esa sabiduría. Es lo que él pidió. Pero no es toda la sabiduría. Mi hermano Salomón inclusive también se lamentó, se quejó de no haber utilizado bien esa sabiduría que fue infinita. El más sabio de los hombres ha sido Salomón, y no ha habido, dice mi hermano, mi Señor Jesús, no ha habido ni habrá un hombre tan sabio como Salomón. Y no fue suficiente, porque desatendió
escribe los proverbios que son maravillosos. Muchos de los proverbios vienen de Salomón. Y aún en esa sabiduría cayó. Porque la sabiduría permanece con nosotros y aumenta si permanecemos en la palabra, si escudriñamos la palabra. En cuanto la dejamos, caemos. En cuanto llega la vanagloria y pensamos que nos es suficiente lo que ya sabemos, qué terrible es. Porque entonces es cuando dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de congregarnos. Fue una de las primeras inquietudes que tuve cuando se prolongaban los días de confinamiento. En algún momento prediqué y le dije, si usted está dejando apagar la llama de su espíritu, tenga cuidado, porque muchos en casa, bendito es mi Señor, se esmeraron en leer y aprender, pero hay otros que no. Hay otros que empezaron a dejar la escritura. Ya no nos congregamos, ya no hay célula, ya no hay el discipulado, ya no hay el domingo la congregación, ya no participo en la oración con mi hermana Carmelita, y hay bendiciones y milagros en la oración de mi hermana Carmelita. Los que siguieron cada día la oración, mi hermana Carmelita dio testimonio. De mi hermana Agustina, su liberación que no está hoy aquí, no sé, y ha dejado de manifestarse en los días de oración, que lo hacía, ha dejado de hacerlo, no sé si esté malita. ¿Está bien? Es que ha tenido problemas luego con lo de su WhatsApp del internet. Bueno. Ella fue curada del cáncer, mis hermanos. Y algunos dirán, es casualidad, es que la ciencia, usted podrá decir lo que quiera. Pero los que confiamos en Dios y sabemos que su voluntad es inapelable, entendemos que por gracia de Dios es que fue sanada. De un tema terrible, de los que muchos no son curados ni salvados. Hay otros que se curaron de COVID, dio testimonio. Hay testimonios muchos de mi hermana. Hay otros que el Señor decidió también que ya terminara su obra en la carne. Porque Dios es soberano. Hay cosas que no podemos explicar, ni tenemos la respuesta. Somos humanos, somos limitados. Podemos conocer un poquito más, un poquito menos de Escritura. Pero los designios de Dios son santos e inapelables. Si Él dice hasta aquí, mi siervo Víctor, hasta aquí. ¿Tienes planes? Pues muy bien tus planes, pero hasta aquí. Hasta aquí mi siervo tal, o mi hija tal, o mi hijo, por joven que sea, por niño, por adulto, por viejo, porque hemos aquí declarado una y otra vez, no es cuestión de edad o de enfermedad que ya sea preexistente o esté ahora latente en nuestra carne. No es cuestión de que tenga usted la enfermedad que tenga, de esas crónicas, o que ya usted tenga su tercera edad o su edad adulta, adulto mayor como hoy se llama, o sea usted una jovencita, un jovencito, un niño. Es decisión de Dios de que usted ya no permanezca, independientemente de que usted tenga una salud intachable. ¿Cuántas veces hemos expresado, se murió, pero si estaba muy bien? Él siempre fue muy sano, ella siempre fue muy sana, era deportista, no fumaba, no tomaba, practicaba todo tipo de deportes y demás, siempre se veía muy, muy fuerte en su ¿cómo se llama? Fortaleza física, pues, en su persona. Y se murió. Y el viejito todo achacoso, allí está. Mi hermano, mi hermana, entienda, no es cuestión de edad. Porque algunos dicen, es que cuando ya está viejito es cuando busca a Dios. Yo cuando fui joven, en las congregaciones donde estuvo alguna vez, algo así se comentó. ¿Por qué las congregaciones son de personas mayores, adultas mayores, pues,
en su mayor parte. Porque cuando se es joven, no hay esa necesidad, dicen algunos, de buscar a Dios. Difiero porque yo conocí a Jesús en mi juventud y me maravillé. Más bien en mi mediana edad es cuando mi vanidad gloriosa, vanidosa, me llevó a separarme de la palabra y pagué la consecuencia de mi vanidad. Gracias, mi Señor, que fue en ese tiempo. Así que no se equivoque usted, mi hermano, mi hermana. No crea que tiene la vida por delante, como muchas veces decimos, no. Es que tiene toda una vida por delante. No, mi hermano, mi hermana. Más bien, siempre, diga, mi Señor decide. Todos tenemos planes, todos. Unos muy bien estructurados, otros menos estructurados. Unos equivocados, otros atinados. Unos muy bien pensados, otros sin meditar. Todos tenemos planes. Pero hay algo que usted debe saber. Si pone en manos de Dios sus planes, entonces serán prosperados. No es en su capacidad. Vamos al Salmo 37, 4, 5. Dice así: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Lo que estoy diciendo ahorita al último. Encomienda a Jehová tu camino, tu propósito, tu plan, tu idea, las circunstancias por las que pasas, y confía en Él, porque Él lo va a hacer. Él va a hacer realidad lo que para ti parece imposible, lo que para ti no lograrías. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y en el 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que más usted desea, mi hermano? Lo que más usted desee, como lo desee, si lo pone en manos de Dios, y es limpio su corazón, Él dice que lo concede. Todo lo que usted ponga delante de Dios, Él lo concederá. Así que no añada y no quite a la palabra. Pero sobre todo, tenga la confianza. En otra prédica ampliaremos más sobre otros testimonios de que esta Biblia que usted tiene en sus manos es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra verdadera, palabra que da vida, palabra que da esperanza, palabra que da juicio, palabra que da sabiduría, palabra que guía, que enseña el camino, palabra que enriquece, palabra que fortalece, palabra que es santa y le santifica. Padre, muchas gracias por este día. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, que así como has permanecido y nos has mostrado, Señor, tu gracia y tu amor, durante este tiempo de confinamiento, durante el tiempo que haya que todavía, Señor, que transcurrir, así como te has manifestado en nuestra vida, aún antes de conocerte, Señor, y hoy que estamos entregados a ti. Padre, es nuestro ruego en el nombre de Jesús. Fortalécenos en la palabra para continuar en tu camino. No permita, Señor, que nos desviemos, como dice tu palabra, ni a derecha ni a izquierda. Que sigamos, Señor, fielmente tus enseñanzas y cumplamos con tus estatutos y ordenanzas. Pues, Señor, tu palabra nos dice que tú estarás con nosotros todos los días y toda obra de nuestras manos será prosperada. Señor, esa es tu promesa, y tu promesa es verdad. Que cada uno de nosotros, Señor, la tome, la haga cada uno de nosotros nuestra, y sea nuestro estandarte todo el tiempo. Bendito eres, Señor, por los siglos. Bendice, Señor, los hogares de cada uno de nosotros, el lugar de trabajo. Señor, prospéranos conforme a tu palabra y conforme a nuestro corazón.
que seamos cada día más entregados a ti, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Padre, que tu bendición continúe durante todo el tiempo. Señor, que nos mires con agrado y nos concedas tu favor. Es en Jesús, tu Hijo amado, que te bendecimos. Señor, te adoramos y Padre nuestro, bendícenos continuando fieles a ti. Que no, Señor, desfallezcamos en las pruebas, pues en el mundo encontraremos aflicción, nos dice Jesús, pero también nos dice que no desfallezcamos, pues Él, Jesús, ya venció al mundo. Bendito eres, Señor, bendito Jesús, bendito Espíritu Santo. Vamos en paz, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por estar aquí. Vamos a continuar reuniéndonos. A lo mejor hoy me pasé un poco, no tomé nota, que horas empecé.